Creo que esto lleva velocidad de cohete porque ya se fue un mes de campaña formal y este domingo, en apenas dentro de unas horas, usted va a ser testiga del primer debate presidencial. ¿Qué es lo que ha pasado durante este periodo? ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Qué podemos esperar? Los radicales nos hemos puesto a analizar el tema y el siguiente programa está dedicado justo a eso. Pues bien, ha pasado un mes de elección presidencial, y pues hay muchos temas desde donde agarrar lo que ha sucedido en estos últimos, no solamente meses, sino varios meses. Yo empezaría porque pues están en coyuntura las últimas mediciones que hay con respecto a las dos candidatas. ¿Qué nos dice? Se ha movido, difieren, digamos, las mediciones entre las encuestas y los ponderados. Los tres principales ponderados, los del Colegio de Demoscopía, el que acaba de lanzar Bloomberg y el de Oráculos, los tres reflejan, sí, un muy poco movimiento en las encuestas, pero en el último tramo hay una caída de Claudia y un ascenso de Xóchitl Gálvez. Es todavía minúsculo, pero muy perceptible porque cuando ves las gráficas y ves que ha estado tan plana la elección, con números apenas moviéndose muy poco, entonces se hace perceptible ese jalón. ¿Qué puede ser producto de incluso estadístico? Porque cuando te metes a los ponderados te das cuenta que hay encuestas que son las que cualquiera con un centímetro de inteligencia puede inmediatamente rechazar, como es la de GEAISA, por ejemplo, que pues está comprometida, ya hasta obligó a un medio de comunicación a ofrecer una disculpa. Está también algunas otras que son, pues incluso por razones metodológicas muy poco apreciables. Entonces, está ese tema, pero en lo general diría yo, es una elección de encuestas almidonadas. Ni siquiera la de Andrés Manuel López Obrador en el 2018 estuvo tan almidonada como la que está ahora mismo. Hay dos grandes polos, tampoco se veía eso en la elección de hace 6 años, y creo que el único tema sobresaliente en este periodo que ha pasado es que Claudia está muy metida en lo suyo. Xóchitl está tratando de jalar la atención de Claudia Sheinbaum y está utilizando todas las herramientas disponibles que tiene una candidata, incluyendo, por supuesto, o empezando con la guerra sucia. La pregunta es muy pertinente. ¿Cómo llegan las candidatas punteras y el señor Álvarez Maínez al debate? Y si hacemos una revisión de cómo han sido históricamente los debates presidenciales en México, notamos lo siguiente. Hoy los tenemos normalizados. Para nosotros ya es una cuestión muy propia de la contienda política saber que en determinado momento las aspirantes van a confrontarse para presentar sus proyectos entre sí. Sin embargo, esto es relativamente nuevo. Los primeros debates presidenciales en México apenas datan de 1994. ¿Y qué ha pasado de 1994 a la fecha con respecto a si los debates de verdad cambian inercias, cambian tendencias o nomás las confirman? Yo creo que ha dependido mucho de qué tipo de candidatos y qué tipo de coyunturas.
Usualmente los que han salido más beneficiados de los debates son los candidatos desconocidos, aquellos que están en tercer lugar o en lugares muy abajo, porque eso les da cierta proyección, pero tampoco es una gran avalancha de apoyo la que reciben. Pienso en el caso de Quadri en 2012, que de ser un perfecto desconocido, llegó al primer debate presidencial, y logró ascender ahí algunas cifras interesantes, pero nada más. Entonces, ¿cómo llegan hoy las candidatas principales? Ya creo que Alejandro lo asentó, no hay demasiadas diferencias con respecto a el día en que comenzó la campaña. No hay grandes diferencias en lo que va en las precampañas también, y en general no hay grandes diferencias de lo que va de todo el sexenio, porque hay que decirlo con claridad, estas encuestas de hoy son un reflejo fiel de lo que ha pasado durante todo el sexenio, donde las simpatías ciudadanas se han volcado muy notoriamente hacia un lado, y la oposición ha quedado un tanto rezagada en esta situación, y se han dedicado a no tratar de crecer. Se han estancado en buena medida parte por sus propios errores. Entonces, el debate de este domingo, ¿qué nos espera? Me parece que a menos que haya algo fuera del debate que pueda mover las tendencias, en realidad en el debate yo creo que vamos a notar a la personalidad de las candidatas, porque bueno, sus entornos y sus propuestas ya están dadas, ya están ahí, las conocemos bien, sus trayectorias ya son públicas, entonces lo que van a exhibir es su personalidad en campaña. Y ahí yo no sé hasta qué punto una actitud como la de Xóchitl Gálvez, tan dependiente del gracejo, tan dependiente de la ocurrencia, tan dependiente de la improvisación discursiva para tratar de hacerse pasar por una mujer cercana a lo popular, cercana a la informalidad, cercana a lo dicharachero, etcétera, pues competiría en ese sentido con una candidata como Claudia Sheinbaum, mucho más curtida en estas lides, no solo por su trayectoria académica, sino porque ya ha sido candidata a jefa de gobierno y a una delegación política. Y por cierto, cuando fue candidata a jefa de gobierno, sorteó muy bien un debate en donde ella era el blanco de ataque de todos los demás candidatos. Recordamos esta escena entre lo chusco y lo grotesco de Purificación Carpinteiro retándola telenovelescamente a contestarle una pregunta, y manejando Claudia Sheinbaum con soltura. El Internet de las cosas. El Internet, que se sabía que era el Internet de las cosas. Me parece que los debates en México desafortunadamente han servido más bien para esto, para ser fuente de memes o de caricaturas en otros tiempos, y no tanto de exposición de proyectos, porque eso me parece que se puede ver mejor en otras fuentes. Entonces, me parece que así llegan las candidatas principales a este debate. ¿Este arroz ya se coció? ¿Ya está resuelta la elección presidencial? Estamos a menos de 2 meses de las elecciones. Faltan menos de 2 meses de campaña electoral. Hemos cumplido el primer mes. Y lo formulo de esta manera porque, más allá de lo que las encuestas señalan, casi sin excepción, que le dan una ventaja importante a Claudia Sheinbaum, pienso que también es importante analizar otros aspectos, analizar el contexto en el que se desenvuelve la propia elección. No quedarnos solamente en las mediciones demoscópicas, así sean muy rigurosas. Y hay cosas, desde mi punto de vista, que apuntan a que el arroz está prácticamente cocido.
¿O se Yo quemó? diría Ya quemado. yo diría, el arroz ya se coció. Si se quema, esto se descompone. Y yo pienso que el arroz cocido pues es el arroz sabroso. El quemado no le gusta a nadie que yo conozca. Lo que digo es lo siguiente. En los procesos electorales y sobre todo en los procesos sociales, pues no hay nada seguro nunca. Puede haber un acontecimiento que eventualmente pueda perjudicar de manera grave a una contendiente, en este caso la puntera Claudia Sheinbaum, y beneficiar a Xóchitl Gálvez. Eso no puede descartarse jamás. Lo que quiero decir, y lo voy a tratar de esbozar sin extenderme tanto, es que hay un contexto en el país que es benéfico para Claudia Sheinbaum. En el terreno económico, en el terreno político y en el terreno social. Hay una economía que está en un crecimiento dinámico, hay también una estabilidad política, hay un ejercicio permanente de las libertades que la Constitución consagra, hay debate, hay conflicto también. Evidentemente hay un problema grave de inseguridad y de violencia en algunas zonas de la República. Hay también, sin embargo, un gobierno, o no solamente un gobierno, sino instituciones que funcionan, incluyendo las instituciones autónomas como el Instituto Nacional Electoral o los poderes como el Poder Judicial, que emite fallos que no gustan a otros poderes, de manera particular al Ejecutivo, y que sin embargo sus fallos son respetados. Hay en este sentido características cualitativas y cuantitativas que favorecen a la candidata del oficialismo. Por su parte, ella tiene no solamente una fortaleza personal como candidata, que tiene un proyecto y que tiene un equipo. Esos tres elementos son fundamentales para obtener un objetivo. La candidata, que está perfectamente comprometida con su proyecto, recorriendo el país en una fase distinta a la que ya había hecho antes, tratando de articular todas las corrientes internas, inclusive la propia coalición con el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Tiene un equipo ordenado, disciplinado, que funciona, que es eficaz para los propósitos del proyecto, y tiene un proyecto. En el caso contrario, la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, y el propio candidato opositor, Jorge Álvarez Maínez, tienen en primer lugar que enfrentar la dificultad de un contexto positivo para el oficialismo. Y eso ya de entrada les implica una adversidad. Punto número 2, en el caso de Xóchitl Gálvez. Es postulada por los partidos más desprestigiados del país. Punto número 3, no tiene un equipo articulado y eficaz. Y punto número 4, la propia candidata no resultó ser el fenómeno que ofrecía. No hubo milagro. No hubo milagro. Sí. En ese sentido, yo digo que si el arroz no está cocido, está a punto de cocerse por las características que yo he enumerado, y que en buena medida explican por qué al cumplirse el primer mes de campaña, existen los resultados que existen. Y llega Claudia Sheinbaum al debate, al primer debate presidencial, con condiciones inmejorables, incluida la difusión del coordinador nacional de jóvenes de su equipo de campaña, que resulta que es su hijo, pero que es un adulto de casi 28 años de edad, y que, independientemente de las motivaciones de filtrar ese video, es un asunto que se ha discutido porque es un asunto de inobjetable interés público.
Y si quieres ahorita pasamos a eso, o vamos a eso. Por Pero supuesto. faltan 9 domingos para la elección, solamente 9 domingos, y las balas se le están acabando a Xóchitl Gálvez, esa es la verdad. Porque muchas cosas que pudieron haber ocurrido en el pasado simplemente no sucedieron, no hubo crisis económica, ya lo mencionaba antes Álvaro, no hubo grandes escándalos, no parece que vaya a haber grandes escándalos, al menos en Claudia, una candidata muy bien cuidada. Me parece que por propio mérito suyo, porque no tiene, desde mi punto de vista, corrupción familiar a su alrededor, de sus amigos, de ella misma. Me parece que es, hasta donde sabemos, una persona íntegra. Entonces no creo que por ahí vaya a salir nada en las siguientes semanas. Evidentemente preocupa el tema de la violencia electoral. Yo creo que es un tema que ojalá algún día tratemos aquí en Radicales. Pero si acaso ese tema puede enturbiar un poco el proceso electoral, nada lo va a hacer. Entonces, más allá de si los debates importan o no importan, es una de los últimos cartuchos que va a tener Xóchitl Gálvez rumbo a la elección presidencial. La pregunta que ya mencionaba antes Héctor es muy válida. ¿Importan los debates o no importan los debates? ¿Importó en 2000 el rifirate, ¿cómo se llama? Este problema que tuvieron ahí en ese momento Cuauhtémoc, Fox y La Bastida, el hoy? ¿Eso importó? Yo creo que sí, creo que Fox fue muy bueno en los debates y creo que importó. El 94, no hay que olvidar. El 94, claramente. El de Diego Fernández de Ceballos, el primer Zedillo debate. Y Cuauhtémoc Habrá que Cárdenas. preguntarle a Fernández de Ceballos por qué después de ese debate no hizo campaña y no quiso ganar esa elección, pero claramente pierde Cuauhtémoc Cárdenas en 1994. En el 2000 me parece que importan. Y luego en 2006 creo que sí importa el hecho de que Andrés Manuel López Obrador no haya ido a uno de esos debates presidenciales. Pero en el 12 y en el 18, la verdad es que fueron más bien irrelevantes. Y Andrés Manuel, no siendo un gran debatiente, que me parece que no lo fue en los dos debates presidenciales del 18, apenas vio sus números caer, o en absoluto los vio, al contrario, creció rumbo a la elección de ese año. Entonces, creo que cada vez importan menos los debates. No sé si a nivel global cada vez importan menos los debates, pero en el caso mexicano es claro que en las últimas dos elecciones poco resultado han tenido. Entonces, bueno, son malas noticias para la campaña de Xóchitl Gálvez. ¿Cómo llegan las candidatas rumbo al debate del domingo? Claudia llega con una ventaja importante, muy importante. Me parece que es muy similar a la que tenía hace 5 o 6 meses. No se ha reducido. Es verdad que tampoco ha aumentado de manera importante, pero no se ha reducido. Más importante todavía es que lleva la agenda presidencial. Es decir, propone un tema el lunes. ¿Se han dado cuenta cuál ha sido la estrategia de Claudia? Presenta un tema el lunes, en este caso fue el tema anticorrupción, y toda la semana se plantea el tema anticorrupción de la campaña de Claudia, y no es la propuesta de la oposición la que está siendo discutida, sino que es Max Kaiser. ¿Cuál propuesta de la oposición? ¿Cuál propuesta? No hay propuesta. Nada. Pero es la reacción. Entonces, la verdad es que yo me pregunto, ¿qué esperan? Que durante las siguientes 9 semanas siga siendo la campaña de Claudia la que ponga el tema, y ellos van a seguir respondiendo a lo que está apuntando la candidata puntera. La verdad es que es muy triste el papel de su equipo de campaña en eso. Muy importante, si se fijan en las presentaciones de Claudia Sheinbaum, hay mucha sustancia presidencial. Casi no hay logos partidistas, es el nombre, dice presidenta, todo muy blanco, todo muy bien cuidado. Da discursos prácticamente de presidenta electa. No se refiere en absoluto a Xóchitl Gálvez. Claudia Sheinbaum no se refiere a la candidata rival. Es muy distinta el tipo de imagen que proyectan cada una de ellas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lleguen condiciones inmejorables. Ciertamente se mostró hace 5 o 6 años que fue una gran debatiente en aquel momento en el debate de la Ciudad de México. Y más importante, llega sin rupturas políticas importantes. Ahí va a estar Adán Augusto, ahí va a estar Ricardo Monreal, ahí va a estar Marcelo Ebrard, ahí va a estar Velasco, ahí va a estar Noroña. Nos pueden gustar más o menos algunos de ellos, pero no hubo rupturas ni siquiera a nivel gobernador. Prácticamente todos los diferendos que podrían haber roto, digamos, el proyecto de Morena, ahí están, para bien y para mal, ahí está. Y en cambio, uno voltea a ver lo que sucede en el caso de Xóchitl Gálvez, y la verdad es que más allá de cómo la va a lastimar lo que sucedió el miércoles, lo discutimos si quieren ahora en una ronda, el caso de su hijo, llega sin dinero, quejas constantes al PAN y quejas constantes al PRI de que no están dándole el dinero que le habían prometido. Los empresarios al parecer tampoco están dando el dinero con el que ella contaba o con su campaña contaba.
con golpes entre los responsables de la campaña. Ustedes ya lo platicaron, pero nosotros aquí no. Cuando se pelea el jefe de la campaña de Xóchitl con el del PRI, se dan un cabezazo ahí afuera de un mitin. Entonces, la verdad es que llega en una situación muy grave. Entonces, ¿qué es ganar para Claudia y qué es ganar para Xóchitl? Ganar para Claudia es que todo continúe más o menos como está. Y Xóchitl Gálvez yo me lo imagino como el boxeador que está a punto de terminar la pelea y que si no da un knockout, entonces ya eso es perder. Tiene que dar un knockout el domingo. Cualquier cosa que no sea un knockout contra Claudia Sheinbaum es perder, incluso ganando. Entonces, o deshace al rival, y no veo cómo lo puede hacer con sus capacidades que ha mostrado por lo menos hasta ahora, cómo puede dar un knockout ahora. Entonces, yo veo muy desfavorable la situación para el equipo de Xóchitl Gálvez. No sé si están de acuerdo. Y después de lo del miércoles, es que la verdad es que me parece que es un golpe durísimo a su campaña y a la imagen que ella se ha dado o ha querido proyectar a lo largo de y personalísimamente, Carlos. O sea, lo personal, eso impacta en el ánimo. No deja de ser su hijo, aunque sea un hijo de 28 años de edad. Y sobre todo, también la mentira. En fin, perdón, Alejandro. Es que yo iba a empezar por otro asunto, pero si quieren damos una tocadita sobre ese tema porque creo que está en la esencia de la elección. Xóchitl Gálvez es una mujer con mucha opacidad. Todo su entorno es muy opaco. Su vida civil, su vida personal, su vida como política, su vida como empresaria es sombras, 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 sombras. Donde quieras tocar hay sombras, sombras, sombras. ¿Por qué hay tantas sombras? Porque evidentemente hay algo que ocultar. Ella se hace multimillonaria, bueno, no sé si multimillonaria, pero millonaria es, dicho por ella misma, ni siquiera estoy inventando algo, a partir de ser funcionaria pública, porque el patrimonio de Xóchitl Gálvez crece a la par de su carrera. O sea, mientras ella es funcionaria pública, ella va haciendo más voluminoso su capital, lo cual te hace siempre sospechar. Pero ella misma tiene oscuridad en torno a su vida personal. Yo no me compro el tema de las gelatinas porque hay una versión muy clara de que no estaban en la pobreza, que su padre era un maestro, un hombre muy decente, al que ella llama alcohólico en algún momento, pero en otro momento frente al PRI lo dice con orgullo, él era un priista y así murió. Ella sabe pues manejar un discurso en un lado o el otro porque no cree que al final se va a armar el gran rompecabezas de su vida, que es una campaña presidencial. Eso es lo que sucede con Xóchitl, que va lanzando piezas por un lado y por el otro pensando que nunca se va a armar todo eso. No hablo obviamente de los librejos esos que han estado saliendo sobre su biografía o librillos cursis y baratos de su no tan baratos, pero no baratos, monetariamente, pero sí, de contenido sí, pero sí, muy baratos de contenido. Vi el precio. Sí, bueno, algunos de esos yo les di, a dos de ellos ya les di una revisada, no deja de ser propaganda. Y está bien, se vale, son herramientas de una campaña. Sí. Sí, no es que no se haya usado en el pasado. Ahora, me llama muchísimo la atención la manera en que reaccionó dentro de los grupos identificados con la izquierda el tema del muchacho, que no está muchacho. O sea, el tema del muchacho sí, no. Hay que empezar por decir que es un adulto casi treintañero, tiene 28 años de edad. Perdón, pero yo era editor del periódico Reforma a esa edad. O sea, yo ya tenía una vida, había sido editor editor de negocios del periódico El Universal. O sea, ya estaba metido en la vida pública, pues. Cierto que se circuló la versión de que tenía 17 años. No, claro, eso movió, ¿no? Claro. Toda la tarde, bueno, toda la tarde. Yo mismo me equivoqué. No lo tuiteé porque me reposo mucho lo que digo en esa red que yo le llamo la Disneylandia de las derechas, pero sí circuló, te concedo que tenía 17. No tiene 17. El Chumel Torres, que es uno de los ideólogos de la derecha, sí, de la en derecha, este momento. O el principal ideólogo, yo creo que es el más validado de todos ellos. Con una idea claramente mentirosa, porque en él no se va a encontrar jamás ni rigor ni decencia, sino propaganda. Y
mucha vileza, ¿no? Y torcedura, ¿no? Siempre La secundaria mental. Este personaje es alguien que está en la secundaria mental eterna, una pubertad tardía eterna. Entonces, quizá por eso ¿De Chumel Torres? se sintió identificado con el... Como el muchacho mismo. Lo mismo, Héctor Alejandro. O sea, el muchacho parece un puberto. No es un puberto. Mira, el problema no es que seas hijo de Xóchitl, aunque podría haber una bronca ahí, porque te explica que supuestamente se trata de la candidata que ha sido víctima de la discriminación por su origen. Te explica que ella, al interior de su familia, donde realmente suceden las cosas, nunca socializó la idea de que era víctima, porque ese muchacho creció no siendo hijo de alguien que ha sido víctima de discriminación. Es verdad. Ese muchacho creció viendo a los otros de reojo y al otro viéndolo como menos. Solamente así explicas que ese muchacho se haya parado frente a gente que vigila un lugar, que son gente que expone su vida para vigilar estos antros, como le llaman ellos, y le haya llamado cometacos, le haya llamado hijo de puta, le haya llamado como le llama. O sea, ese muchacho evidentemente nunca fue educado con criterios de discriminación, desde una madre que ha sido discriminada. Y a mí me suena muy lógico, porque hay una entrevista de ella de hace 20 años, 25 años, 24 años, donde ella dice, no, yo no me he sentido discriminada. Es una entrevista donde ella dice que habla japonés, habla francés, habla inglés, habla otomí, habla español. Yo nunca le he escuchado hablar otomí. Le obligué a hablar inglés, que son nuestros vecinos, o sea, que cualquier fronterizo, como es mi caso, habría dicho, no habla inglés. O sea, lo puedo decir, no habla inglés. Tengo casi toda mi familia allá, o sea, me explico, o sea, y dudo mucho que hable japonés, dudo mucho que hable francés, dudo mucho. ¿Y ella sostiene que habla eso? No, bueno, es la entrada Eso declaró de su en una entrevista de hace 25 años. Hace 25 años ella dice que habla tal cual. Esa es la que dice que nunca se ha sentido discriminada. No. Hasta le dicen güerita. No, de hecho, ella explica por qué es tan güerita. Ella explica en esa entrevista por qué es güera. Ella dice que es muy probable que haya sido un gen francés, porque por ahí, por su pueblo, pasaron los franceses. Hay que tomarlo muy en cuenta a la hora de medir al muchacho, porque ese muchacho, del hijo de Xóchitl Gálvez, que, ya metiéndose pues en el tema de la familia, ese muchacho no creció en un hogar donde alguien fue discriminado. Yo crecí en un hogar donde una madre la hicieron menos por ser mujer, pero todos nosotros crecimos en eso. Y sí hay un sentimiento muy claro de nosotros, de casi todos nosotros, de ser solidarios con las mujeres por el solo hecho de que han sido víctimas permanentes, constantes, históricas de la discriminación por razones de género. Entonces, hagamos de lado toda esa parte. Ahora vámonos con el personaje. Ese personaje político que se llama Juan Carlos, Juan Pedro, Pedro Pablo, no tengo ni idea. Sánchez Gálvez. Ese. Pedro Pablo, como se llame, fue presentado públicamente como el coordinador de las redes de joven de la campaña presidencial. Dentro de las derechas, de los opinadores de derechas, hubo una reacción inmediata. Recuerdo varios que tuitearon, que dijeron, es un terrible error de Xóchitl Gálvez involucrar a su familia. Gente que piensa A su hijo y a su hija. A su hijo y a su hija, porque los presenta a los dos. Sí. ¿Qué hace Xóchitl al presentarlos? Bueno, lo que dice es, no. Están a prueba justamente porque van a participar de la política, por eso se los estoy metiendo. Número uno. Y número dos, mi criterio con respecto a las críticas hacia la familia son muy claros. Cuando yo critico a Adams, la nuera del presidente, a esta, no recuerdo cómo se llama, Carolina Adams, cuando yo la critico a ella es porque es la esposa de un hijo del presidente. Son personajes de interés público. Fue muy categórica Xóchitl Gálvez a la hora de plantearlo. Es decir, no habría razón por qué no criticar por lazos familiares al muchacho, pero vamos a hacerlo a un lado. El tema es que
individuo de casi 30 años o 28 años fue presentado públicamente por la campaña, digamos, por Max Cortázar, para irnos incluso despersonalizando, por Max Cortázar fue presentado este muchacho, o por Santiago Krill Miranda, todavía más aburrido, fue presentado como el coordinador de las estrategias para jóvenes. Ese coordinador de las estrategias para jóvenes es el que finalmente va a llevar la voz de los jóvenes. ¿Y cuál es la voz de los jóvenes a partir de ese video que él representa? Un tipo que discrimina, un tipo hipócrita, porque si el hijo de Xóchitl Gálvez no es descubierto, él no renuncia a la campaña, cuando debió haber sido al revés. Antes de participar en la campaña con toda honestidad, debió haber dicho: yo tuve este episodio y lo resolví de una manera así y así. Si esto me priva a mí de participar, quiero también hablar. Ahí está el video. Quiero también hablar con ustedes, decirles a ustedes que Sí, es verdad, porque la disculpa viene una vez que se no, pues sí, oye, qué fácil. No. Si quieres participar en política, ahora te atienes, esas son las reglas, ¿no? Quiero decir un último asunto con respecto, retomando lo que abría Álvaro, y tú mismo comentabas sobre el tema de las condiciones en las que llega Claudia Sheinbaum. Hay un indicador que es para mí muy valioso. De todos los indicadores que hay de la economía, hay unos que son muy pesados, digamos, muy sólidos, muy robustos. PIB, por ejemplo, ¿no? O sea, el PIB, no hay vuelta de hoja, estás creciendo o no estás creciendo, ya los demás son añadidos. Pero hay otro que es sobre percepción, que es muy poderoso, que es el índice del consumidor, de confianza del consumidor. En el año 2000, cuando se empezó a medir el indicador, en el año 2006, en el año 2012 y en el año 2018, en todos esos años electorales, el índice de confianza del consumidor caía conforme la elección avanzaba. Conforme la campaña avanzaba. Iba cayendo ¿Y conforme. aquí qué está pasando? Hoy es la primera campaña en 25 años que el índice del consumidor va creciendo conforme avanza. ¿Qué te dice el índice del consumidor? Bueno, es tan importante como que genera, el mismo índice genera consumo, pero te refleja también el estado de ánimo de las finanzas de los de abajo. ¿Certidumbre hacia el futuro? Tienes certidumbre y volteas a ver hacia el futuro, dices, nos va a ir bien. ¿Me compro un refrigerador? Me compro el refri o no, si quieres tú no bienes duraderos, pero sí los de la tienda, ¿no? Bueno, compro más carne. Me suscribo a los periodistas. Exacto. No cuesta. No cuesta. Eso es lo que quería decir. Para seguir en esta línea, creo que debemos observar los debates, ya que el domingo es el día donde va a existir este ejercicio. Creo que es un error pensar que los debates son en sí mismos un partido de fútbol donde alguien va a ganar y eso va a incidir en el torneo general. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es interpretar absolutamente todo, incluso el inicio del sexenio, el desempeño de los jugadores políticos en ese sexenio, como la totalidad del partido. Porque usualmente cuando solemos votar, yo no niego que sea importante el discurso político y las propuestas, pero solemos votar más no porque lo que me digan que van a hacer, sino por lo que ya realmente han hecho los políticos y los actores, los candidatos. En ese sentido vale la pena mirar desde una perspectiva más amplia y observar que el debate es solo una partecita, es 5 minutos de la totalidad del partido, donde los jugadores tendrán la oportunidad cada quien de un tiro libre o algo así, y ya sabrán si la aprovechan o no. Pero en realidad se vota más por lo que se ha hecho que por lo que se diga que se va a hacer en caso de ganar. En esta medida, pues ahí creo que Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum tienen dos posturas absolutamente distantes entre sí, porque con base en lo que ha pasado hasta antes de que fueran candidatas, ya la ventaja era enorme para Claudia Sheinbaum,
¿Por qué? Porque ya había sido gobernante en la Ciudad de México con buenos números, con una aceptación importante, porque es parte del mismo movimiento que hoy gobierna y que goza de una aceptación inédita. Entonces, pues no es que el partido haya comenzado con las campañas. El partido ya venía desde antes y ahí los goles estaban ya muy cantados, muy marcados. Y entonces esa ventaja de goles, incluso ahora en lugar de que Xóchitl pueda meter 1 o 2, parece que le pueden meter otro gol a ella. Y tomo este episodio de su ex vocero, su ex coordinador de digital en campaña, que es su hijo. Yo creo que el problema está en lo siguiente. Si a cualquier personaje político le hacemos un escrutinio minucioso, siempre vamos a encontrar algo que no nos guste. Quizá no sea grave, pero algo que sea digno de crítica, porque los seres humanos somos así, cometemos pifias, no somos un monolito que siempre ha sido con tales o cuales ideas, somos entidades cambiantes, etc. Me parece que eso no es el problema y que... Perdón, Héctor, que no lo menciono, pero es que a mí sí me importó mucho lo que dijo ahí Alejandro, en el sentido que la campaña presidencial sí desnuda las contradicciones. A eso voy. O sea, las oscuridades y las sombras. Es correcto. Cuando no piensas que nadie te va a hacer, que nadie te va a ver, pues entonces dices cualquier estupidez. Pero la campaña presidencial es como todas sus fichas se ponen. Te pone una lupa, exactamente. La frase de... Para ser... ¿Cómo era? No, para ser tan mentiroso. Para ser hay que tener buena memoria. Hay que tener simplemente buena memoria. Un mentiroso debe tener buena memoria. Sí, o mentirosa. Y aquí lo dijimos alguna vez, si vas a apedrear la casa de tu vecino, procura no tener tu techo de vidrio. ¿Cuánto se ha invertido del lado de Xóchitl Gálvez en tratar de acusar a los adversarios, incluso con cosas, no medias verdades, sino distorsiones abiertas? Fue ella la que fue a Houston a tratar de importunar a una familia que no tiene cargo público y que estaba rentando una casa. Fue ahí a violentar su derecho a la privacidad. Y ahora se le revierte algo con un episodio que sí es criticable en sí mismo. Entonces, yo quiero poner un énfasis en lo siguiente. El problema no está en que si este personaje de casi 30 años tiene esta conducta alcoholizado de ese modo. Me parece que el problema está en que esa conducta es algo repitente en ese círculo que rodea a Xóchitl Gálvez. Perdón, recordemos al señor Pedro Torreblanca, que era funcionario de la Benito Juárez y que dijo: esos nacos perredistas sin varo, para referirse a alguien que estaba en una marcha. Una propuesta que salió en 2007 del PAN, me parece que fue el hoy delegado en Coyoacán el que la propuso, Manuel Negrete, diciendo: hay que prohibir las marchas porque la gente que marcha es naca y fea. El funcionario de Sedesol en tiempos de Calderón, que fue cesado porque dijo que las indígenas olían muy feo. Dentro del entorno de las derechas, fundamentalmente en el PAN, pero también fuera de ahí, pensemos en todos los episodios que las redes sociodigitales han expuesto, que el Lord Audi, Lord Las Lomas, Lord no sé qué, el sujeto desquiciado que olvidó su pasaporte y en el aeropuerto empezó a despotricar contra los gatos de la 4T. Todos estos personajes estaban sobrios, todos estos personajes son de voces nítidas del anti-López Obradorismo y tienen este rasgo en común, que es el elitismo, la prepotencia, la idea de que la sociedad está jerarquizada y ellos están arriba, en lo que ya Alejandro llamaba el clasismo. Perdón, esta sumatoria de casos donde el de este señor Juan Pablo Sánchez Gálvez es solo uno más de tantos, que habla de que no es un exabrupto producto del alcohol, es toda una corriente de pensamiento que no el alcohol sino el poder les hace aflorar. Ahí está el problema, es un problema consustancial de cierta derecha en México. Y no es de ahora, es de hace años, y estos sujetos han estado en el poder. Y cierro ya con esto.
Vuelvo a la cuestión del techo de vidrio. Si vas a atacar la casa, apedrearla a tu vecino, no tienes tú un techo de vidrio. A los 28 años, la hija de Claudia Sheinbaum era ya una destacada profesora universitaria en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales sin ningún tipo de escándalo. ¿Vas a apedrear la casa de tu vecino si tu techo es de vidrio? ¿Van a seguir en esta idea de go negative, como dice Jorge Castañeda? Yo creo que hay mucho ahí que analizar. Así es. Coincido plenamente. Es que, Doctor Delgado. Efectivamente, no es el beber unos tragos, no es ni siquiera ir a un centro de espectáculos a divertirte con tus amigos, no es, inclusive diría que tu mamá vaya al lugar y te saque del lugar, como el propio Juan Pablo Sánchez contó públicamente. Su mamá, siendo delegada en Miguel Hidalgo, fue a sacarlo de un antro porque era muy fiestero. Pues si es un joven adolescente, un joven mayor de edad y anda en una etapa como es normal de ir a un lugar para divertirse con sus amigos, no, ese no es el problema. No se debe mezclar una cosa con la otra. Acá es lo que tú dices y en lo que hay que insistir. Es la conducta que despliegan jóvenes que, por las razones que sean, actúan con esa prepotencia, con ese clasismo, racismo, misoginia, y lo hacen por ser impunes, porque han sido impunes, porque han visto la impunidad y porque la han visto en su círculo cercano, practican ese tipo de conductas. Indio, pata rajada, muerto de hambre, sucio, apestoso, tienes que votar por mí. Es que eso es lo que están diciendo también. Claro. Sí, Deja de dividir. Y deja de odiar. Deja de dividir. Pero otro lado, cabrón. ¿No? Y Muerto de hambre, vota por mí. Que los 30 millones de idiotas voten por nosotros. Ese es alguna tesis. Es que ahí está también el problema de por qué a la derecha le va como le va. Es que sí. Si se la pasan insultando a los pobres, que son la mayoría en México, si cuando han sido gobierno no han generado políticas para combatir y erradicar la pobreza, si cuando han estado en el poder la derecha por décadas han privilegiado a una élite y han despreciado a las masas, y además de eso los insultan y les exigen, no los persuaden, no los convencen, no los seducen políticamente hablando, sino les ordenan con la prepotencia del capataz, tienes que votar por mí. Pues es evidente que la gente no va a votar salvo que sea masoquista. Coercionada o masoquista. Sí, sí. O coercionada, efectivamente. Concluyo con lo siguiente, porque es muy común que esto ocurra, lamentablemente, todavía en nuestro país, y no terminan de asumirlo las élites. Termino también diciendo, no es cierto que a Xóchitl Gálvez esas élites la vean como una mujer progresista de centro izquierda. Es un instrumento de ellos, de estas élites, para ver si los muertos de hambre votan por el proyecto que ellos quieren. A Xóchitl Gálvez la van a hacer a un lado. Peor que a Josefina Vázquez Mota. Peor que a Josefina Vázquez Mota, llegado el momento. Y yo creo que ella lo sabe. Dice que no se ha sentido discriminada. Los ricos, las ricas de México,
la desprecian. ¿Tú crees que les hace gracia que pegue chicle en la silla? No, y la usan. Por eso la claramente, usan. Claro. Y hay una campaña negra terrible también en contra de Xóchitl Gálvez. Arturo Montiel aparece en un mitin de Xóchitl Gálvez en Tlalnepantla, en el Estado de México. ¿Qué campaña más negra contra Xóchitl Gálvez que Arturo Montiel, emblema de la corrupción, se aparezca en un mitin de Xóchitl Gálvez justamente el día en que se difunde el video de su hijo, hasta ayer coordinador nacional de jóvenes? Tengo que admitir que me incomoda la idea de criticar al miembro de la familia a pesar de lo que se ha dicho acá. Así lo escribí también en Twitter y así lo he estado comentando. Me incomoda porque además me gustó lo que escribió Beatriz Gutiérrez Müller alrededor de esto, ¿no? Me parece que hay que distinguir, que meter a la familia es un error. Soy kantiano en ese sentido, en el imperativo categórico, en la idea de obra, solo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en ley tu comportamiento, ¿no? Entonces, me incomoda esta crítica y sin embargo, mientras más han avanzado las horas, conforme me entero que el chico no tiene 17 años, y es verdad que Xóchitl, quien no solamente pone el parámetro de lo que es o no público y lo que no es público, sino que además lo invita a participar en la campaña. Y además las mentiras que han salido en el control de daños, ¿no? Dijeron que era hace un año el tema y en realidad es hace apenas unas semanas. Un poco ha ganado en mí la idea de que claramente es un tema público, ¿no? Pero sí, me parece que no habría que perder demasiado tiempo en eso, más allá de lo que sí revela, porque revela un profundo clasismo por parte de este chico, que quién sabe qué nos puede revelar eso por parte de la propia Xóchitl Gálvez, ¿no? En todo caso, la lectura política es que es un golpe durísimo sobre la candidata y que además llega muy bien pensado, ¿no? Por eso que me parece que fue algo pensado desde la campaña de Claudia Sheinbaum, llega en miércoles, que le da aire para que jueves, viernes y sábado esté en las primeras planas, y además me parece que va a constreñir el comportamiento de Xóchitl Gálvez en el debate. Porque si lo que pensaba Xóchitl Gálvez era llegar el domingo a criticar a los hijos del presidente por cualquier cosa, entonces se las va a pensar 2 o 3 veces, ¿no? Entonces, ella... Perdón, Alejandro, quisiera intervenir para contrastar con lo que Carlos dice. ¿Por qué, a mi juicio, el tema de Juan Pablo Sánchez Gálvez es de interés público? No porque es el hijo de Xóchitl Gálvez. Es el coordinador nacional de jóvenes de la campaña de una candidata a la presidencia de la República. Podría llamarse Pito Pérez, pero si Pito Pérez, siendo coordinador nacional de jóvenes de una campaña a la presidencia de la República, actúa como actuó este joven, es un asunto de interés público. cierto, sí. Porque no, es el clasismo. 2, es el hijo de Xóchitl Gálvez. Bueno, pero fue una decisión que tomó Xóchitl Gálvez y que tomó el adulto de casi 27 años de edad, Juan Pablo Sánchez. Tercer punto. No estoy de acuerdo con ello, pero la propia Xóchitl Gálvez argumentó por qué se metió con los hijos del presidente sin ser servidores públicos. Dijo: quiero decirles que por más que Caroline Adams exija que se respete su vida privada, pues al casarse con el hijo del presidente, ella se convirtió en un personaje públicamente expuesto. Es de interés público saber si la relación contractual, de su relación contractual. A ver, se refiere a la relación contractual de si ella como contratista, Caroline Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, es importante. Y sí, ella es contratista del gobierno, por supuesto que hay que investigarla. Es esposa del hijo del presidente, está correcto. Pero dice, ella alega que se convirtió en un personaje políticamente expuesto.
para justificar ir a la casa de un particular en Houston. Para hacer payasadas, para empezar. Ella misma, y con sin esta datos argumentación, derrumba toda Claro, pero escrúpulo. la argumentación de Xóchitl Gálvez no es la argumentación con la cual Es correcto. nosotros No, establecemos es los decir, parámetros. ella por no eso te es digo, correcto. por eso Ella yo no es dije, ni el a mi parámetro, juicio, Imagínate, es de interés moral, público. ni moral de nada. No, no, Sí ella es entiendo una la política. contradicción. No, no, no. Y también doy el punto de que es un tema público. Y dirá Las por dos último cosas. nada más, por supuesto que la madre le afecta lo que hace su hijo. Yo ayer a mis hijos les puse el video, como he puesto otros, y he platicado con ellos. Sí. ¿Con qué idea, Carlos? Porque también los padres debemos hacernos responsables de nuestros hijos, particularmente cuando son menores de edad. No se transfiere la responsabilidad de los padres a los hijos. No. Hay que cuidar a los niños, hay que cuidar a los menores. Pero aquí no estamos hablando ni de un niño ni de un menor. Estamos hablando de un adulto que tiene un comportamiento. Y es, más allá de todo esto, insisto, para mí los parámetros de Xóchitl Gálvez son de ella. El error político fundamental es haberlo nombrado como dirigente de los jóvenes de su campaña, a sabiendas que había un historial y quién sabe qué cosas vayan a salir. Con lo que yo estoy incómodo es con resaltar y subrayar, como se ha hecho por muchas cuentas de Morena y alrededor de Morena, pues acusaciones contra este chico que no malversó recursos públicos, que está en una borrachera, que me incomoda un poco que toda su vida, el resto de su vida va a estar marcada por este episodio que quizás no debió haber salido a la luz, no lo sé, me incomoda a mí porque no me gustaría que me lo hicieran de vuelta. Y tampoco me ha parecido correcto que se manifestaran de esa manera con los hijos del presidente en ningún sentido. Pero bueno, eso es un tema que... No, es un tema a debatir también, pues nomás faltaba que no. Es atendible lo que dice la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez. Sí, lo hace como madre. Y me parece que... Porque se ha metido con su hijo y que menor. establece un parámetro ético muy distinto al de Xóchitl, cuando dice... when they go low, we go high, ¿no? O sea, cuando ellos van tan abajo, nosotros no nos vamos a someter esos parámetros, sino que vamos a estar en otro lugar. Y eso, ese lugar ético del que habla Beatriz, desde el que habla Beatriz, la verdad es que me parece bastante sensato. Pero ella no tiene la obligación de hacer análisis, Beatriz, nosotros sí. Y en el análisis, fuera de los parámetros éticos y morales que Xóchitl pueda o no pueda establecer con respecto a quienes la rodean, nosotros sí tenemos que tomar en cuenta muchos factores que tienen que ver con la política, incluyendo el tema de que hay un candidato, o que en este caso candidata, que se vende como alguien que ha sido discriminado, también se vende como alguien muy progre y termina siendo que no lo es. O sea... Para mí la lectura política fundamental es una persona que continuamente toma malas decisiones, como esta. Es decir, es una decisión pésima desde el punto de vista político apuntar a tu hijo con este historial en una posición como esta. Y lo que tú señalas, que me parece súper interesante, es que la campaña presidencial expone todas las contradicciones a las que está embebida esta persona. Mira, yo de hecho creo, y les puedo decir a ustedes, que no hemos terminado de ver quién es Xóchitl Gálvez. Sí, y una cosa que esto nos revela es... Y no coincido contigo en que el video necesariamente haya salido de la campaña de Claudia Sheinbaum, fíjate, no me suena, es demasiado... Quizás por la persona que lo comunica. No, justo por eso no. Que es un mercenario, que es un tipo que pues es alguien que mañana va a estar con Xóchitl Gálvez. Justo me parece que es alguien que habrá recibido dinero para hacer esto y que no tiene motivaciones morales o éticas para señalarlo, sino profundamente políticas. Bueno, es que eso nunca, o lo sabremos del futuro, no lo sabemos, ¿no? El hecho es que sucedió y el hecho es que un golpe político durísimo y que revela mucho, desde mi punto de vista, la falta de astucia política de quien quiere ser presidente de México. Y me parece que es el primero de varios golpes, porque hasta ahora la guerra sucia, o lo que habíamos pensado como campaña de contraste, como se llama el Go Negative, lo habíamos pensado en torno a Claudia. Pero es el primer golpe que viene así y a ver cuántos vienen más. Entonces, nada más para volver un poco al tema central, Xóchitl Gálvez viene muy debilitada y creo que al debate le quedan 3 o 4 opciones que hacer. Uno, va a hacer propuestas muy irresponsables el próximo domingo. Muy irresponsables, que ni siquiera tienen algún tipo de cotejo presupuestario. El debate va a estar lleno de propuestas irresponsables.
va a estar repleto de ataques personales contra Claudia, contra el propio presidente de la República, lleno de groserías, como acostumbra ella, y de su intento, que hasta ahora no ha podido lograr, de romper con los partidos políticos. Pero sin duda todo esto va a estar envuelto pues, del escándalo del miércoles. Yo sí creo que Claudia tiene que ponerle un estate quieto, 1, 2, par de estate quietos. No continuar lo que ella hace en el día a día, pero sí ya frente al personaje decirle un par de cosas. Yo siento que Xóchitl Gálvez es su propio enemigo y que ella ha venido dejando huellas por todas partes de alguien que es desasiado, porque lo es muy desasiado. Yo tengo muchas dudas con respecto a su patrimonio, no aclaradas. Yo tengo muchas dudas con respecto a ella como individuo, como persona. Tengo muchas dudas con respecto a muchos episodios de su vida. ¿Por qué tengo tantas dudas? Porque ella se ha ido contando su vida en tramos, y tramos que no hacen match, que no son conexos, no embonan. No embonan. O sea, como un rompecabezas, digo yo, donde faltan un montón de piezas, o como cuando agarras 10 rompecabezas, los revuelves y luego quieres armar uno solo, ¿no? Esa es la vida de Xóchitl Gálvez. Sí, y yo creo que todavía en los siguientes 2 meses todavía vamos a ver más cosas. Es una pésima idea, coincido mucho con Héctor Alejandro en ese del go negative. ¿Lo dije bien? ¿Es así se le dice? Tú hablas muy bien inglés. Gracias. Por fronterizo. Bueno. ¿Qué es go negative? Lo de ¿cómo se traduce? Vuélvete negativo. No, es que pues para los que no somos los que no vienen de Tijuana. Go negative no me dice nada. Soy de Ciudad Juárez. Aunque Tijuana y los juarenses son muy parecidos, muy hermanos. Yo creo que ni siquiera no sabemos gran parte de la vida de Xóchitl Gálvez, de lo que realmente hay allá adentro. Y a mí, como mexicano, sí me gustaría saber más. Un montón de cosas sobre ella y sobre su entorno, porque ella vende mucho. Esa es la idea de vender las gelatinas, como yo soy un sinónimo de éxito, soy el emblema del crecimiento, de la cultura del esfuerzo. Bueno, ok, ahora explícamelo, pero sin payasear, sin hablar nada más de gelatinas. Ahora explícamelo con números. Además, transparéntame bien tus ingresos, porque no están claros los ingresos. Hay mucha turbulencia. Las empresas mismas. Las empresas. El dato de que en algunas partes aparece como soltera, en otras partes aparece como casada, en otras partes no hay claridad. De repente con los porcentajes de las empresas, de repente sí participan los hijos, o ella no participa en una empresa, pero no termina de participar, pero ya dijo que sí, ya no está, pero dijo que... O sea, todo ese enredo lo puede hacer cualquier persona, menos un candidato a la presidencia de la República. Si eres candidato a la presidencia de la República, espérate a que alguien, por decencia incluso, haciendo su trabajo, se ponga a revisarte quién eres. Sí. Y creo que tal vez porque nunca pensó ser candidata a la presidencia. A lo mejor. Y bueno, yo comparto la tesis de Carlos en el sentido de lo personal. Por eso decía yo hace rato que a cualquier persona que le busquemos, por eso existía la hagiografía hace muchos años, para tratar de encontrar en los santos la vida perfecta y las biografías siempre lúcidas, y la contraparte es lo negro legendario, ¿no? La idea de vamos a encontrar en los santos, que esta es una idea que venía de los protestantes, vamos a encontrar las máculas en los santos para que vean que no son tan santos. Yo creo que hoy en la historia, cuando hacemos análisis político, cuando hacemos análisis histórico, todas las personas vamos a tener siempre alguna cosa indeseable en nuestra biografía. Ojo, con salvedades y proporciones guardadas. Yo vería muy difícil que los hijos de ciertos políticos, aún estando borrachos, haciendo cosas de borrachos, vayan a tener un discurso
horriblemente clasista como el de este sujeto, aunque sí puedan cometer alguna tropelía, que chocar un coche, que no sé, derramar tal cosa en el lado inadecuado, qué sé yo. El punto es que nadie va a tener la perfección moral de aquellos que están exigiéndola, ni los que la exigen la tienen. Entonces me parece que eso es un punto en el que coincido con Carlos. Y yo creo que este episodio sirve siempre y cuando lo despersonalicemos y lo observemos no como una excepción, sino como una muy preocupante regla en las derechas mexicanas. Me parece que ahí sí hay una cuestión que tiene que resolverse, porque, insisto, hay funcionarios que han sido del PAN que tienen un discurso muy parecido y toman decisiones públicas con una actitud muy parecida a la de este muchacho. Ya él renunció, me parece que es un buen gesto. Creo que los movimientos progresistas, como también planteó alguna vez Julio Aybar, son redentoristas, creen en el cambio de las personas. Me parece que si el muchacho hizo esta renuncia está muy bien. El problema es que todo el entorno de Xóchitl Gálvez tendría que renunciar, porque todos tienen por favor, Max Cortázar es un sujeto vinculado al calderonismo, un sujeto censor, un sujeto corruptor, con actitudes lamentables, estando sobrio en el poder. Entonces, Xóchitl Gálvez se quedaría sola si todos renunciaran por sus iniquidades graves en la vida pública. Entonces, ahí es donde tiene que extraerse una beta de análisis, sí. Porque, insisto, desde hace años, una de las cosas que inauguró la campaña de 2006, que fue algo inédito, fue el hecho de que por primera vez en la historia los políticos profesionales, o presidentes de la República, o candidatos, por primera vez de manera abierta decidieron atacar no al contrincante, sino a los votantes del contrincante. Vicente Fox llamando renegados a los electores de López Obrador, o Felipe Calderón años después llamando pejechairos a los simpatizantes de Morena, es algo que no había ocurrido. No estoy diciendo que en el viejo régimen, durante el PRI, se respeta. No, por supuesto que el priismo era represor, autoritario y demás, pero al menos sus altas esferas tenían el colmillo político, la prudencia de no atacar a los votantes de otros, al menos en público. Vicente Fox rompió esta inercia. Y me parece, una desnudez política que ha quedado en claro, porque el mismo discurso de Vicente Fox insultando a otros electores es el mismo discurso elitista que impera en muchas voces públicas. Insisto, aquí lo importante es señalar que estos exabruptos clasistas no son cosas que dijo un fulano X en la calle, como en aquella marcha del INE, a favor del INE, donde esta señora le gritó indio patarrajada a López Obrador. No es solo ella, son gente que está en el discurso público, son gente que ha tenido cargos políticos, son gente que está en la esfera política, que han tenido responsabilidades públicas, y desde esa cosmovisión tan elitista, tan miserable, tan excluyente, han tomado decisiones que nos afectan a todos. Ahí creo que está el problema fundamental. Pero insisto, para despersonalizar esto, yo sí creo en que nadie es moralmente perfecto, aunque sí hay matices en nuestros errores como personas, y yo sí veo muy poca tela de dónde cortar por ejemplo, el entorno de Claudia Sheinbaum. Yo no veo que pudieran hacer algo similar, porque es una familia distinta, entonces siempre el problema va a estar ahí. Casi siempre cuando atacas al otro es más una delación proyectiva que un verdadero intento de crítica. Para cerrar el tema, yo lo que desearía es que Juan Pablo Sánchez Gálvez, una vez que ha tomado la decisión de dejar la responsabilidad en el equipo de campaña de la candidata presidencial, pues por supuesto que resuelva lo que
él considere adecuado con su vida personal. Es finalmente su vida. La campaña va a seguir su curso, habrá elecciones y habrá un nuevo gobierno, pero en el caso personalísimo de él, pues es lo que él finalmente decida. Él asume el error que cometió, no hace un año como dijo que había ocurrido, sino apenas en noviembre, es decir, cuando ya su mamá estaba prácticamente era precandidata a la presidencia de la República. Sí, queda la otra hija de Xóchitl Gálvez en el equipo de campaña. Ella es la coordinadora nacional de los Xochilovers, que es una estrategia digital nacional. Bueno, por decisión de ella, que es adulta, tiene 32 años de edad, al mismo tiempo es directora de una de las empresas de Xóchitl Gálvez y por decisión también de su madre. Pero así llega con este episodio que hemos abordado el día de hoy, que es importante abordarlo también. Así llega Xóchitl Gálvez y llega también así Claudia Sheinbaum al primer debate en el que, por supuesto, es una de las últimas oportunidades que Xóchitl Gálvez tiene también para mostrarse en términos de lo que ofrece a México. ¿Ofrece algo más que ocurrencias? ¿Ofrece algo más que partidos desprestigiados? ¿Ofrece algo más que su propia trayectoria de vida? Y yo creo que eso, al final de cuentas, es también importante escucharlo de una candidata como ella, como de Sheinbaum y como el propio Jorge Álvarez Maínez. También yo pienso que estamos en un momento del país en el que no hay temas vedados para la discusión, incluyendo temas personales de los hombres públicos, de las mujeres públicas. Entre más pública es una persona, menos vida privada tiene. La política es cruel en México y en el mundo, es descarnada. Y cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir. ¿Quieres ser candidata a algo? Puedes serlo y eso tiene un costo. ¿Quieres ser autoridad? ¿Queremos ser periodistas? ¿Queremos decir lo que nos viene en gana? Pues cuidado, porque entonces, si quieres solamente criticar sin que te critiquen, pues entonces no has pensado bien las cosas. O sea, es el ejemplo de si apedreas la casa de tu vecino, más vale que la tuya no sea de cristal, porque vas a sufrir consecuencias. Digo esto porque en nuestra actividad como periodistas y como analistas, yo pienso que no debe haber ningún tema vedado, incluyendo la actividad periodística. Si yo me meto a desnudar la vida pública de alguien, corre el riesgo de que también desnude la propia. Y si yo cometo una tontería, como la de un acto de prepotencia, de racismo, de clasismo, pues en un momento me la van a sacar. Entonces, yo pienso que no hay temas vedados, que a todo hay que entrarle y que si no quieren que nos testeren, pues mejor no nos metamos. Pero no es suave el periodismo porque no es tersa la política. Entonces, yo, más tratándose de hombres públicos y más tratándose de personas que buscan gobernar un país, dirigir un país, pues con mayor razón hay que revisarlos de pies a cabeza implacablemente, porque las decisiones y las omisiones que tomen tienen repercusiones en la vida de las personas. Y es de cualquier campaña profesional cuidar esos detalles. O sea, cualquier campaña presidencial, para diputado, para senador, se sienta con un equipo y tienen que hacer un clearance de eso, como se llama, y ver qué muertos tienes ahí. Exacto. Y revisarlo. Pero entonces,
Por eso me habla mucho del descuido de la propia candidata. No, yo creo que sí intentaron neutralizarlo, porque Xochitl Pues no lo Gálvez habría nombrado habló como- de que su hijo tuvo problemas de No lo bebida metes a dirigir y que tu ya hacía campaña. deporte, que ya estaba... Pero no también tomaba ni una falso. gota. Bueno, Entonces- es que también Pero eso es- mintió, Álvaro. Pues Mintió, sí. Porque hablaba de que fue hace un año y acaba de pasar Y esto. fue Fue en noviembre. noviembre, a finales de noviembre. Entonces no hubo ya un cuidado ya ella era la candidata. Es lo que digo, sí, claro. Y eso es muy relevante. Además, a mí una cosa que estaba pensando en torno a esto, el Internet no te impide borrar, o sea, más bien no te permite borrar absolutamente nada. Entonces pienso siempre en la carrera de este chico, cómo va a estar siempre presente este video, hagas lo que hagas para Eso siempre, se ¿no? Y las supera, redes en la sociales, eso los se videos, supera en la medida en la que... la imposibilidad de redimirse. O sea, Sí. creo que eso existe y hay que hacernos cargo de ello, pero bueno, ellos decidieron meterse en ese tipo. Me quedo con 2, 3 reflexiones para ir cerrando. Me parece que ya tenemos que terminar. Es una tirana. Es una tirana Implacable. eterna. Ya, ¿verdad? Implacable. Ya cerramos. Pasamos por 5 minutos ya, pero... Dos cosas nada más. Una, que sus propios aduladores de Xochitl les gustaba la idea de Xochitl Gálvez, pero no sabían quién era Xochitl Gálvez. Les gustaba la idea que podía representar ella, pero en el momento en que, como tú dices, escarbaron un poquito o empezamos a escarbar un poquito, no hay nada o hay muy poco ahí. Y en el fondo lo que se está rompiendo no es la campaña, sino el perfil de la propia candidata. Es decir, el corazón de la campaña es lo que está rompiéndose. Creo que el domingo lo que vamos a ver es un debate muy desigual entre una candidata cuyas partes no hacen el todo y otra que lo que ha mostrado a lo largo de los últimos meses y de los últimos años es mucha sustancia presidencial. Y me parece que eso inevitablemente los mexicanos y las mexicanas lo vamos a observar. Bueno, pues me voy con una reflexión. Creo que, y retomo lo que decía Héctor Alejandro, creo que sí tiene que, no va a ser una reflexión de esos núcleos, de esas élites económicas en México, no van a reflexionar, pero sí como nosotros como sociedad en general sí tendríamos que reflexionar la permanencia del clasismo y la normalización del clasismo en nuestra sociedad. Yo fui a la primera marcha de la derecha, esta que hicieron pasar como de la democracia, no sé qué, y me tocó estar arriba en una parte de uno de los hoteles, en una de las terrazas. Sí, llegó a bailar, a marchar una señora de blanco, quien le iba cargando la bolsa era un jovencito de unos 16 años, de este tamaño, muy chaparrito, de rasgos indígenas, muy morenito, también vestido de blanco, pero se quedó ahí cargándole las cosas a la señora. También estaba la mamá de ese mismo muchachito ahí con ella, cargándole las cosas y atendiéndola, casi dándole el café en la boca para que no se le cayera y pudiera marchar a gusto. De eso yo lo vi, tomé las fotos, lo publiqué, me criticaron y respondí con más fotos porque había mucha evidencia de lo que estaba viendo, porque era un comportamiento en toda esa terraza. Me tocó la última, me agarró en Cuernavaca, era una cosa grotesca lo que vi. Porque no hay empacho en marchar un montón de güeros en Cuernavaca, Morelos. Un montón de güeros tomaron la plaza, mientras que el resto de la gente estaba orillada, el resto de los morelenses más morenitos, pegados en la pared, viéndolos pasar en sus carrotes, ellos a su manifestación. Eso no puede seguir pasando, sobre todo no podemos seguirlo normalizando. Me llama muchísimo la atención el episodio porque creo que despierta más emoción, más de fondo, cosas que tenemos que reflexionar. Sí, bien, yo cierro con algo muy breve. Creo que al debate llegan, insisto, y también como decía Carlos, en condiciones muy desiguales. Ayer Carlos en un debate en televisión también decía que no es que Claudia esté guardando una ligera ventaja, es como si fuera ganando 6-0. Entonces creo que está más cerca el séptimo gol de Claudia Sheinbaum que el primero de la adversaria. Pero eso no es culpa ni de la señora Gálvez en sí misma, ni del poco tiempo que llevemos o no en campaña. Me parece que es un reflejo de todo lo que ha pasado en todo el sexenio, que es el partido completo. Y ya solo para terminar la reflexión, es también interesante ver cómo, insisto, yo creo en la redención, yo creo en que este muchacho tiene todo el derecho de corregirse
y le creo cuando dice que está tratando de ser mejor persona. Yo ahí lo dejo porque, insisto, en términos personales, creo que es válido que nos redimamos si cometemos algún error. Pero, insisto, y si despersonalizamos, a mí sí me llama la atención cómo López Obrador es la obsesión de tantas personas que incluso en estado de ebriedad o en estados de enojo, así sea la situación más lejana del mundo, piensan en López Obrador, el señor en el aeropuerto olvidando su pasaporte y lo que se le ocurre en su furia, en lugar de enojarse consigo Borracho y mismo. fúrico, ¿no? Exacto. En lugar de enojarse pero piensa en consigo López Obrador. mismo, en lugar de enojarse consigo mismo por olvidar, no, de algún modo es culpa de López Obrador. O el Lord Lomas, que por un problema vial se pone a despotricar contra el presidente de la República. Perdón, esto es lo que mal llamado polarización, y esto es producto... Cualquier columna de esta gente, ¿no? Que puede tratar de cualquier tema, puede tratar de Israel, puede tratar de Jordania, y al final el último párrafo tiene una responsabilidad de López Obrador. Netanyahu lo comparaban ya con López Obrador, por favor. Bueno, eso es a lo que voy. Esta llamada polarización, que en realidad no es otra cosa más que volver a la gente, al sector, una minoría radical y poco informada y muy visceral, volverlos anti-López Obradoristas. Esto es algo que viene de años y ese es el verdadero peligro. No esto de politizar desde la mañanera, ese es el problema. ¿Este arroz ya se coció? Bueno, de eso hemos hablado, aunque no con la expresión asociada, este programa de Radicales, y pues sí, examinando las diferentes fases de este proceso electoral y del primer mes de campaña. En el debate del domingo, el primer debate, yo espero que Xóchitl Gálvez formule propuestas sin dejar, por supuesto, de lanzar pullas. Es una gran oportunidad para que ella por primera vez formule una propuesta que pueda generarle un mínimo entusiasmo a sus seguidores. Y hoy, pues ya, gracias. Gracias. Nos vemos el pronto. viernes. Muchas gracias.